Dios te bendiga, iglesia del Señor. Dios te bendiga, hermano y hermana. Hoy quiero traerte un tema muy controversial que quizá muchos no se atreven a hablar, pero hay que hablarlo porque estamos viviendo los últimos tiempos y es tiempo, queridos hermanos, de consagrarnos más al Señor, de consagrar nuestras vidas más al Señor y vivir, aleluya, una vida en santidad. Este tema es acerca de la masturbación. Es un tema que en las iglesias, queridos hermanos, casi no se toca, casi no se atreven a tocar, amén, pero es importante que esto se hable para que la juventud, y no solamente la juventud, sino que la iglesia en general sepa que este tipo de prácticas nos aleja más de la presencia del Señor. Y quiero traer, queridos hermanos, un pasaje de la Biblia, leerles un pasaje de la Biblia allá en Primera de Corintios capítulo 6 del 19 al 20, amén, dice la palabra del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí la Biblia especifica y dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Aleluya, y que nuestro cuerpo, alabado sea el Señor, le pertenece al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Es por eso, queridos hermanos, que este tipo de prácticas, alabado sea el Señor, Dios la reprueba. Aleluya, porque este tipo de prácticas tiene que ver con los deseos carnales, con la lujuria, con algo, aleluya, que contamina el templo, contamina nuestro espíritu. Aleluya. Queridos hermanos, yo sé que quizás algunos no estén de acuerdo con lo que yo diga, pero yo quiero decirles que todo aquel que practica o el que tiene esta práctica, amén, no puede vivir una vida plena en el Señor porque son ataduras, amén, ataduras que todavía no han sido rotas en esa persona, amén. Quiero decirles, queridos hermanos, que yo también fui joven. Aleluya, yo me convertí a la edad de 19 años, me convertí al Señor. Y antes de convertirme al Señor, yo vivía una vida desenfrenada en el mundo, amén. Pero cuando yo vine al Señor, yo renuncié a todo tipo de pecado, amén. Y es difícil, mas no imposible mantenerse fiel al Señor, amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Déjenme decirles, queridos hermanos, que como hijo de Dios, como una persona que ha sido, amén, transformada con la sangre y el poder de Cristo, aleluya, nosotros podemos vencer no solamente ese tipo de pecados, sino también todo tipo de pecado. Pero es importante, amén, que el cristiano, amén, se mantenga siempre orando, ayunando y leyendo la palabra y en una convicción, amén, de un hombre que realmente, amén, ha creído en el Señor. Yo recuerdo, queridos hermanos, que cuando yo era joven, voy a hablar de mí, también de mí, amén. Yo recuerdo que cuando yo era joven y me convertí al Señor, recuerdo, queridos hermanos, de que, mire, queridos hermanos, yo cuando me convertí al Señor, yo quería caminar por las calles con los ojos vendados y con algodones en los oídos, porque yo sentía, era tanto mi temor al Señor que yo sentía que escuchar una música por la calle o ver un rótulo con X mensaje, amén, contaminaba mi vida. Entonces era tanto mi temor, queridos hermanos, de que yo no quería saber nada de lo que fuera pecado, amén. Y mi mente estaba totalmente, queridos hermanos, aleluya, en el Señor. Yo no andaba, amén, pensando en mujeres, no andaba pensando en cosas de la carne. Mi vida, queridos hermanos, desde que me convertí al Señor, era una vida de oración y ayuno, amén. Pero, queridos hermanos, yo recuerdo, queridos hermanos, que
que, que había tiempos, amén, que me venían unos dolores tremendos, amén. Cuando los sacos seminales, amén, al hombre se le llenan, amén, son unos dolores, amén, que yo sentía, amén, muy fuertes, amén, en la parte baja de mi estómago, amén. Y yo recuerdo que mi madre me preguntaba, ¿qué tienes? Yo le decía, me duele mi estómago. Yo únicamente le decía eso, pero tenía vergüenza de decirle que por qué me dolía. Pero alabado sea el Señor, pero yo resistía ese dolor y trataba de buscar más al Señor, ayunar, orar, amén. Y reprendía todo dolor que me venía, amén, en determinado tiempo, amén. Después de someterme a Dios, a buscarlo más en ayuno y oración, amén, esos dolores desaparecían, pero yo no daba lugar, amén. Yo no daba lugar a la masturbación, amén. Es por eso, queridos hermanos, amén, que la juventud, amén, hoy en día, amén, vive apagada en las iglesias, amén. Es raro ver a un joven de 19, 18 años, 20 años, un joven lleno del Espíritu Santo, amén. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de prácticas, aleluya, este tipo de prácticas ha mantenido apagado el fuego del Espíritu Santo en la juventud, no solamente en la juventud, sino que en personas que tienen esta práctica, amén. Pero es importante, amén, que este tipo de prácticas, amén, no se ejecuten más. Si tú en la vida del cristiano, es importante que a través de la búsqueda con el Señor, a través del ayuno, de la oración, tú rompas con esta atadura, aleluya. Como les decía, queridos hermanos, mi mente no andaba pensando en mujeres, en cosas de la carne, no. Pero llega un momento, hermanos, que los sacos seminales se llenan y ellos quieren expulsar, aleluya, todo lo que hay allí. Pero alabado sea el Señor, yo oraba al Señor, yo clamaba a Dios. Cuando esos dolores, amén, venían, amén, yo clamaba al Señor y no daba lugar, amén, alabado sea el nombre de Cristo, a ese tipo de prácticas, amén. Es por eso que yo te invito, amado hermano, amado joven, amén, que estás en los caminos del Señor. Busca a Dios, amén, sométete al Señor. La palabra del Señor dice, el apóstol Pablo dijo en la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, alabado sea el Señor. Si tú has creído realmente en el Señor, tú puedes vencer no solamente este tipo de prácticas, sino también todo tipo de tentación que llega a tu vida. Recuerda, aleluya, recuerda que todo lo que tu cuerpo, todo lo que la carne anhele, amén, no tiene ningún valor más relevante que el valor, amén, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Recuerda que el Señor, amén, el Señor te ama grandemente y Él no quiere que tú perezcas. Entonces, si tú quieres vivir una vida plena en el Señor y estás teniendo este tipo de prácticas, es necesario que pares hoy mismo de este tipo de prácticas y que te sometas al Señor. Vénselo a través de la oración, vénselo a través del ayuno, aleluya. Demuestra que tú eres uno de los valientes que quiere arrebatar el reino de los cielos. Alabado sea el Señor, porque la Biblia dice, solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y para llegar a Dios, hermanos, tenemos que llegar en espíritu y en verdad. Para llegar al Señor, para que el Señor se manifieste a nosotros, para que el Espíritu Santo se manifieste a nosotros, tenemos que llegar a Él en espíritu y en verdad. No a lucha, no con pensamientos, amén, contaminados. Alabado sea el Señor. Es por eso el Señor dijo en su palabra en una ocasión que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Córtala y es mejor que entres manco al reino de los cielos y no con tus dos manos
a la condenación eterna. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Es necesario, al necesario pueblo del Señor. Alabado sea el Señor, que se instruya, amén, a nuestros jóvenes y al pueblo del Señor a no realizar ese tipo de prácticas. Si tú quieres crecer en el camino del Señor, si quieres ser un joven, un jovencito, aleluya, que Dios te use, necesita dejar este tipo de prácticas. Si tú estás teniendo ese tipo de prácticas, recuerdo una ocasión que un joven le dije que por qué no buscaba al Señor, por qué no se acercaba al Señor, por qué no le rendía su corazón al Señor. Y él me dijo en esa ocasión, yo no puedo servir al Señor, yo le voy a servir hasta que yo tenga una esposa. Qué lamentable, amén. Alabado sea el Señor que alguien pueda decir eso. Alabado sea el Señor. En el Señor somos más que vencedores. Recuerda, querido hermano, que Dios, amén, Dios es bueno y Él no va a permitir que nosotros tengamos una carga más grande de la que no podamos llevar. Dios te bendiga, hermanos, en este día, y recuerda, aléjate de ese tipo de prácticas que te han mantenido apagado espiritualmente. Hoy es tiempo a renunciar y consagrar tu vida al Señor, Recuerda que eres el templo del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y para llegar al Señor tenemos que llegar en espíritu y en verdad. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios bendiga tu vida. Dios te colme de bendiciones. Nos vemos en otro video más enseguida. Alabado sea el Señor.